Y muy buena noche, un feliz santo sábado para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a la programación regular y semanal del Departamento de Jóvenes, la Sociedad de Jóvenes. Para mí es un gran privilegio tener la oportunidad y la responsabilidad también de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Con mucha reverencia vamos a orar, vamos a invocar la presencia de Dios. Los que puedan ir de rodillas y acompañarme, los que no, pues con mucha reverencia ahí donde puedan. Oramos. Nuestro Dios y Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por traernos aquí a tu casa de adoración, las primeras horas de tu día sagrado, Señor. Qué día más maravilloso, Señor, de poder estar aquí en comunión contigo, en tu casa, donde hemos dedicado este tiempo, este lugar, para adorarte a ti, Señor. Te pedimos que en esta noche tú puedas, Señor, abrir nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, que todo prejuicio, todo malestar que tengamos se quede a un lado para que seamos bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bien, tenemos un tema muy interesante esta noche. Está basado en Apocalipsis capítulo 12. Es un capítulo que personalmente me apasiona mucho, aunque no lo vamos a tratar entero, sino una pequeña porción que hay en ese capítulo, como se leyó en el versículo 17. Pero para que tengamos una idea de qué se trata, voy a dar una breve reseña del capítulo. El capítulo en forma simbólica nos presenta a Satanás actuando a través de los poderes terrenales, atacando a Cristo y atacando a la iglesia. Vemos ese cumplimiento que Juan nos da en este capítulo 12. Como los primeros siglos de la era cristiana, cuando los emperadores romanos atacaron a la iglesia, luego en la Edad Media, y un ataque más que se encuentra en el versículo 17 que todavía no se ha dado. De hecho, el único versículo de todo el capítulo 12 que todavía no se ha cumplido es el 17, nuestro versículo de hoy. Y en ese versículo, de manera en símbolos, nos presentan a la iglesia como la mujer y el resto de los hijos o el resto de la descendencia de ella. Y específicamente el resto de la descendencia de la mujer representa a la iglesia del tiempo del fin. A esa iglesia que el diablo le va a hacer guerra. Ahora, nuestro tema de esta noche no es hablar ni de esa guerra ni nada de eso, sino las características que tiene esta iglesia. Dice que guarda, obedece los mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice el texto? Y tiene el testimonio de Jesús. Y vamos a hablar específicamente de qué es el testimonio de Jesús. Repito, de manera resumida, se habla de la iglesia del tiempo del fin como teniendo dos características: obedece los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver esta noche tres cosas. Uno, ¿qué es el testimonio de Jesús? Dos, ¿qué es tener el testimonio de Jesús? Y tres, ¿cómo es que la iglesia llega a tener el testimonio de Jesús? Así que espero que el tema sea de bendición, que sea de interés y que podamos ser edificados. Lo primero que vemos aquí en el versículo es lo que nos interesa. Yo creo que en pantalla ustedes pueden ver bien ahí, ¿verdad? Ustedes saben que la costumbre mía es colocar el texto y la cita para que ustedes puedan leerla directamente. Y lo primero que hago es tratar de ver si esa versión bíblica está traducida lo más correcta posible, y me voy al texto original y veo que sí, está bien traducida. Hago esto porque cuando usted busca en otras versiones bíblicas y la compara con el texto original, no se parece mucho lo que dice el texto en su texto original. Así que vamos bien por ahí. Dice que tiene el testimonio de Jesús. Ahí en la línea superior, lo que usted ve es la escritura griega. Luego la línea del medio es la transliteración, el más o menos cómo se pronunciaría esa expresión en griego. Ejo, marturía, Jesús, más o menos. No soy griego, pero esa es la idea. Y ahí vemos las veces en que aparece en la Biblia la expresión el testimonio de Jesús. Todas, por cierto, en el mismo libro de Apocalipsis. La palabra testimonio, cuando usted lo busca en un diccionario y lo estudia, la palabra testimonio, de una manera resumida, lo que quiere decir es la declaración que se da. Una declaración. Cuando usted, por ejemplo, va a una corte y lo llevan para que usted hable de qué fue lo que usted vio en un accidente o lo que sea,
sea que usted escuchó, que usted vio o que usted conoce, lo que usted hable ante el jurado, eso que usted habla se le conoce como testimonio. Y a usted que está realizando esa declaración se le conoce como testigo. Usted fue el que está declarando lo que usted vio, lo que usted oyó o lo que usted sabe. ¿Vamos bien? Lo cual quiere decir, mis hermanos, que no puede haber testimonio si no hay un testigo. Tiene que haber un testigo. Usted no puede decir que hay un testimonio y no hay un testigo. ¿A quién lo dio el testimonio entonces? ¿Se entiende? Entonces, en nuestra cita, la pregunta es, y la hice una vez cuando prediqué esto en la broa, ¿quién es el testigo? ¿El remanente o Jesucristo? ¿Qué ustedes creen? ¿Es el remanente? ¿Alguien dice algo diferente? Que repita la pregunta. Ok, la cita dice que el remanente tiene el testimonio de Jesucristo. La palabra testimonio indica que hay un testigo. ¿Quién es el testigo? ¿El remanente o Jesucristo? Ok, ahora se cogió más fuerza que Jesucristo, porque al inicio alguien dijo el remanente. Al comienzo casi se parecía a lo que me pasó en la broa cuando prediqué el tema, que pregunté eso mismo y una sola persona contestó el remanente, los demás se quedaron callados, nadie dijo nada diferente. Pero aquí veo que hay diferencia, uno dijo el remanente y otro dijo el Jesucristo. Como vamos a ver, de hecho es Jesucristo. El mismo Apocalipsis, Juan lo llama el testigo fiel y verdadero. Pero no solamente por eso, sino porque vamos a ver un pequeño análisis gramatical de la expresión del versículo bíblico. Tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando usted viene aquí los miércoles, que son días de testimonio, agradecimiento y oración, ¿verdad? Alguien dice, voy a dar testimonio, ¿verdad que sí? Nadie dice, voy a tener testimonio. Usted dice, voy a tener testimonio. O usted más bien dice, yo voy a dar un testimonio. ¿Cuál de las dos formas que usted dice? La segunda, voy a dar testimonio. Usted no dice, voy a tener testimonio. Entonces, cuando usted ve la cita, no dice que el remanente da testimonio. Lo que dice es que tiene el testimonio de Jesucristo. No dice da el testimonio de Jesucristo. Entonces, vamos a ver con los escritores bíblicos y aún fuera de la Biblia, usted se va a dar cuenta que cuando usted quiere expresar, voy a poner, por ejemplo, a Alberto, y Alberto me disculpa que lo tome de ejemplo. Si yo quiero expresar que Alberto hace una declaración acerca de mí, yo no digo Alberto, usando la palabra testimonio, yo no digo Alberto tiene testimonio de mí. Yo digo Alberto da testimonio de mí. Así es, ¿verdad que sí? No es que esté mal decir tener testimonio. No es que esté mal, no es que no tiene sentido. Pero si lo que yo quiero expresar es que Alberto declara acerca de Pedro, usando la palabra testimonio, el verbo que voy a utilizar no es tener, sino dar. Y ahora lo vamos a ver con la Biblia para que ustedes se den cuenta de esto. En azul, yo creo que todos lo ven, ¿verdad que sí? En azul está en la cita, así que no voy a mencionar la cita, sino que simplemente voy a leer el texto. Y esto os será ocasión ¿para qué? ¿Se dan cuenta que no dice para tener testimonio? Para dar testimonio. Eso lo dice Lucas. Juan, que es el escritor de Apocalipsis, fíjense lo que dice. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Notaron la idea? Ahí no dice, Juan tuvo testimonio de él o tenía testimonio de él. ¿Qué dice? Juan dio testimonio de él. Otra del mismo Juan. Y yo le vi y he tenido testimonio. He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el contexto lo indica claramente que se está expresando de que alguien habló algo acerca de otra cosa. Y el verbo que se utiliza es dar, no tener. Sigo con el mismo Juan. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
Va notando la idea. Yo sé que es un poquito como quizá monótono, pero yo lo que quiero que estemos claros que cuando se quiere expresar fulano habla acerca de fulanito, se usa esa forma gramatical, el verbo dar y la palabra testimonio. Otra más, escudriñad las escrituras, y este es un texto bien conocido, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que tienen testimonio de mí, que dan testimonio de mí. También usted puede usar la palabra testimonio en su forma verbal, como verbo. Ahí tenemos un ejemplo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Vamos bien? Nada más el hermano va bien. Entonces, este otro punto también, ustedes se dan cuenta que en amarillo yo voy a resaltar siempre la palabra que interesa, es que también se utiliza junto con la palabra testimonio, aparte del verbo dar, esta palabrita que en griego es peri, significa acerca, concerniente, referente o de. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. ¿Se dieron cuenta de la parte, cómo es la fórmula? Da testimonio acerca. Otro ejemplo más de eso, el mismo Juan. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y aquí con este texto se explica aún más todavía. Fíjense que se usa la misma expresión. Ustedes la ven ahí arriba en amarillo. Lo único que cambia es que en vez de decir Jesús, aquí dice Juan. Este es el testimonio de Juan. Ok, vamos a ver cuál es el testimonio de Juan. ¿Es lo que Juan dijo o es lo que se dijo acerca de Juan? Sigue diciendo, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, tú, ¿quién eres? Y Juan confesó, no negó, sino que más bien confesó. ¿Y qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo. Ese es el testimonio de Juan. Y le preguntaron, pues, ¿eres tú Elías? ¿Y qué le dijo Juan? No soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No soy el profeta. Lo que usted ve en amarillo abajo, ese es el testimonio de Juan. Y si ustedes se dan cuenta por el contexto y todo lo que hemos dicho, cuando se dice el testimonio de fulano, no es lo que usted dice acerca de él, es lo que él dice. ¿Se dan cuenta? Y aquí, por ejemplo, en el mismo Apocalipsis, lo vemos aún más claro. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Estas fueran las formas como Juan hubiese escrito si él lo que quería expresar, si su intención, su propósito era decir, mira, el diablo va a perseguir al remanente que se caracteriza porque da testimonio de Jesús. Hubiese dicho así, y dan testimonio de Jesús, y dan testimonio acerca de Jesús, y testifican de Jesús, y testifican a Jesús, o también pudo haber dicho, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y testifican acerca de Jesús. Y tienen testimonio acerca de Jesús. Pero ninguna de esas maneras fue la que utilizó Juan, sino más bien que dijo que el remanente tiene el testimonio de Jesús. O sea, mis hermanos, que el testimonio de Jesús, de hecho la misma frase sola lo dice, testimonio de Jesús. Esa palabrita de, ya le dice de quién es de él, procede de él. Por eso usted ve que vimos en el texto anterior que Jesús dice, yo he enviado a mi ángel para darles testimonio, no para que el ángel le dé testimonio. El ángel lleva el testimonio de Jesús. El que da el testimonio es Jesús. Entonces, esa fue, de hecho aquí hay un comentario también de un señor llamado Moffat, en el tomo 5 dice lo siguiente, haciendo un comentario de la expresión porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice él, este comentario marginal en prosa específicamente define
a los hermanos de Juan que retienen el testimonio de Jesús como poseedores de la inspiración profética. Y en amarillo resalta, el testimonio de Jesús es prácticamente equivalente ¿a qué? A que Jesús está testificando. ¿Qué es el testimonio de Jesús? La declaración de Cristo, lo que Él testifica, lo que Él habla, lo que Él le comunica a la iglesia. Ahora, la segunda pregunta, y ahí fue la primera pregunta, ¿qué es el testimonio de Jesús? Y más adelante, a medida que vayamos viendo otro texto, usted va a ver que esto es así el asunto. La segunda pregunta es, ¿qué es entonces tener el testimonio de Jesús? Porque dice que la iglesia tiene el testimonio de Jesús. Obviamente que si el testimonio de Jesús son las declaraciones de Jesús, tener el testimonio de Jesús es que recibir las declaraciones de Jesús. Si Jesús habla y yo escucho, lo tengo, eso se llama tener el testimonio de Jesús. Entonces la iglesia del tiempo del fin, dice el texto, tiene el testimonio de Jesús, tiene la declaración de Jesús. Ahora bien, la tercera pregunta. ¿Cómo la iglesia llega a tener el testimonio de Jesús? Ya vimos, estamos claros lo que es el testimonio de Jesús, ¿verdad? Solamente estoy escuchando aquí el abaniquito. Estamos claros lo que es el testimonio de Jesús, la declaración de Jesús. ¿Qué es tener el testimonio de Jesús? Recibir el testimonio de Jesús. Ahora la tercera pregunta es, ¿cómo la iglesia recibe el testimonio que proviene de Jesús? Lo da en dos circunstancias. Una de ellas, bien conocida, que ocurrió hace 2000 años, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó y estuvo aquí entre nosotros. Aquí tenemos, vamos a ver simplemente dos textos porque esto es algo bien claro. Pilato entonces le dijo a Jesús, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Qué termina diciendo? Para dar testimonio. Ahí dice que para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Ese es el testimonio de Jesús. Él lo está diciendo bien claro. Yo vine al mundo para dar testimonio. Y la iglesia en ese tiempo recibió el testimonio de Jesús o llegó a tener el testimonio de Jesús directa o lo más directamente posible del mismo Jesús. Porque Jesús estaba aquí entre nosotros. Físicamente. O sea, sus palabras, sus enseñanzas, sus milagros. Todo eso es el testimonio de Jesús. Que hoy en día nosotros lo tenemos registrado en lo que nos conocemos como los evangelios. La otra circunstancia en que la iglesia ha recibido o ha llegado a tener el testimonio de Jesús, ¿cuál es? Si la primera es cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿cuál sería la otra circunstancia? Voy a hacerle de nuevo la pregunta. Copien bien la idea. Dije que hay dos circunstancias en las que el pueblo de Dios ha recibido o ha llegado a tener el testimonio de Jesús. La primera es cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Y la segunda cuál sería? Me gusta que interactuemos porque ahora lo veo más despierto. Ahora lo veo como más como, ¿qué sería? ¿Cuál sería la respuesta? No, oigan bien la pregunta. Oigan bien la pregunta. La palabra clave es circunstancia. Yo dije que habían dos circunstancias. Una, cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando el Hijo de Dios se encarnó y estuvo caminando entre nosotros y Él hablaba, recibimos el testimonio de Jesús. ¿Cuál es la otra forma o la otra circunstancia en la que el pueblo de Dios ha recibido su testimonio, el testimonio de Cristo? ¿Alguien le habla? Ok. Más o menos. La otra circunstancia es cuando Cristo no ha estado aquí en la tierra. Cuando ha estado en el cielo. ¿Usted lo dijo, hermana? Amén, gloria a Dios. Son simplemente dos circunstancias. Cristo ha dado su testimonio a la iglesia cuando estuvo aquí y cuando estuvo allá.
porque eso fue el texto que lo leímos desde el inicio, que Cristo, miren, leímos una cita, déjame irme para atrás para que ustedes la chequen de nuevo y yo le hago la pregunta. Cuando ahí dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio, ¿dónde estaba Jesús? Entonces hay dos circunstancias. Cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando le dijo a Pilato, para esto yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Pero él estaba ahí físicamente. Pero cuando Juan escribe esto, Jesús no está aquí físicamente. Pero ahí Jesús está diciendo, yo he enviado a mi ángel para darles testimonio, mi testimonio. Entonces hay dos circunstancias, cuando estuvo aquí en la tierra y cuando ha estado en el cielo. Y bendito sea su nombre. Porque eso quiere decir que Jesús, aunque esté en el cielo, sigue con nosotros. No nos ha dejado. Y aquí usted puede dividirlo si quiere en dos partes y decir, bueno, si es cuando ha estado en el cielo, Jesús, hay dos tiempos, digamos así, en la cual ha estado en el cielo. Antes de su encarnación y con su ascensión. Pero al fin y al cabo es lo mismo, que ha estado en el cielo. Y estando en el cielo, ya sea antes de la encarnación del Hijo de Dios o después que ascendió a los cielos, Cristo ha dado siempre su testimonio a la iglesia. Y ahí viene parte del desarrollo de cómo es que la iglesia ha recibido el testimonio de Jesús. Y para allá que vamos ahora. Yo lo que quería que usted entendiera que hay dos circunstancias. Cuando estuvo aquí en la tierra, y ahí no hay ningún problema, eso se entendió. La segunda pregunta fue la que generó muchas cosas, que la Biblia, que alguien me dice, que el Espíritu Santo y muchas cosas más. Vamos a ver el desarrollo de esa segunda parte. Cristo dando su testimonio cuando estuvo en la tierra. Por cierto, aquí hay un texto que se me olvidó. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, y eso refiriéndose cuando Jesús estuvo aquí. Ahora vamos con la segunda circunstancia, cuando Cristo ha estado en el cielo. ¿Están preparados? ¿Están durmiendo? ¿Se acabó el sermón? Activo. Hermano, hasta con usted solo me voy yo aquí. Dice primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. No lo escuché, yo creo que de verdad no lo cojo en serio, que voy a andar más a hablar con el hermano. Usted vive cerca de aquí, hermano, porque nos vayamos ahora mismo. ¿Indicaba quién? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quiénes son ellos? Los profetas. Léanlo, el texto lo dice ahí claro. Los profetas. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Y sigue diciendo el texto. El cual, ¿quién es el cual? El Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de sus sufrimientos. A estos, ¿quiénes son estos? Los profetas. A esto les reveló, se les reveló. ¿Quién les reveló? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Lean el texto, que el texto lo está diciendo todo ahí. A esto les reveló que no para sí, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Vamos a ver esto. Tratemos de estar despiertos, que esta parte es la más importante de todo lo que yo he dicho. De aquí para allá lo más importante. Pedro me está diciendo a mí acerca de los profetas. Me dice que los profetas anunciaron acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían incluso después de los sufrimientos de Cristo. Que a los profetas se les reveló que ese evangelio no era para su tiempo, sino para el futuro de ellos. Que para el tiempo de Pedro, pues ya se había cumplido. Por eso Pedro dice, estas cosas que hoy les anunciamos, a ellos en la antigüedad se les dijo que no era para su tiempo, que eso era para el tiempo de nosotros de ahora. Y Pedro está diciendo aquí, le voy a poner un ejemplo. Usted coge el profeta que usted quiera.
Pero como Pedro está hablando de manera general, diciendo los profetas, y obviamente refiriéndose a los profetas antes de Cristo, yo voy a tomar Isaías. Usted toma el que usted quiera, Daniel, Jeremías, que usted quiera. Hay un capítulo en el libro de Isaías que habla del Cristo sufriente. Quizá usted lo ha escuchado. Que fue llevado como cordero al matadero y enmudecido ante sus tranquilizadores, bla, bla, bla. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Quién le dijo a Isaías que Cristo iba a pasar por eso? Lean el texto. Lean el texto. El Espíritu de Cristo que estaba en Isaías. Eso es lo que dice, hermano. Léanlo de nuevo, que lo veo como medio turbado. Léanlo, mire. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Les voy a hacer una pregunta. Cuando en el Evangelio dice María que está alabando a Dios, está feliz y dice, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ese espíritu de María es otra persona que anda por ahí. ¿O es María misma? Ay, ay, ay. Una de dos. ¿O ustedes creen realmente que el espíritu de María es un ser allá y María está aquí? ¿Y por qué se quedan callados? Esa fue una pregunta sencilla. Cuando en Daniel capítulo 2 dice que el espíritu de Nabucodonosor se turbó. El espíritu de Nabucodonosor es otro ser por allá y Nabucodonosor es otro por acá. El mismo. Cuando en Génesis 48 dice que el espíritu del faraón se turbó por los sueños, el espíritu del faraón es otro y el faraón es otra cosa. Cuando en Apocalipsis dice Juan que vio 3 ranas inmundas, bla, 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 y que eran espíritus de demonios. A ver, los demonios son una cosa y los espíritus de los demonios son otra cosa. Ok. Cuando aquí dice espíritu de Cristo, ¿Cristo es una cosa y el espíritu de Cristo es otra cosa? No. ¿Está hablando de quién? De Cristo mismo. Y vamos a seguir desarrollándolo. Aquí Moffat, que lo mencionamos anteriormente, para recordar, dice que el testimonio de Jesús es prácticamente equivalente a que ¿quién? El amarillo está ahí. A que Jesús está testificando. Y aquí hay otro que se llama apellido Bruce. Dice él, el pensamiento expresado en Apocalipsis 19:10. ¿Qué dice Apocalipsis 19:10? Te lo dije, hermano, ahora mismo. El ángel le dijo a Juan, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí le está diciendo, ese pensamiento expresado en ese capítulo no es diferente del ya citado en Primera de Pedro 1:11, el que acabamos de leer, donde habla del espíritu de Cristo. Y ahí dice, donde se dice que el espíritu de Cristo dio testimonio adelantado en los profetas del Antiguo Testamento. Y aquí me voy con la hermana White. Patriarcas y profetas. ¿Fue quién dice ahí? Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los... ¿Recuerdan cuando yo le pregunté que si el espíritu de María era otra cosa y María era otra cosa? Y usted me dijo, no, María el espíritu de María es María. Y le pregunté entonces, ¿el espíritu de Cristo es uno allá y otro aquí? Y me dijo, no, es el mismo Cristo. Pues ahí está diciéndolo. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí está el texto en Patriarcas y Profetas. Y lo dice bien claro, fue Cristo. O sea, lo que estamos viendo, recuerden, es cómo es que la iglesia ha recibido o ha llegado a tener el testimonio de Cristo. Y ahí la hermana está diciendo claramente, fue Cristo el que habló a su pueblo por medio de los profetas. Y hace referencia al texto que usted y yo leímos de Pedro,
que Pedro dice que los profetas tenían en ellos el Espíritu de Cristo. Sigue diciendo ella. ¿Es la voz de quién? Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. Y ella cita Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí en verdad acerca de los ángeles, por cierto, lo que ustedes ven aquí abajo en azul, a veces está abreviado y a veces está completo, es de dónde saco el material, ya sea la cita bíblica o del espíritu de profecía. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. Yo les pregunto, ¿eso cambia hoy en día? Hoy sí tenemos comunión directa con Dios. No, estamos en la misma situación. Porque ahí está diciendo desde el pecado de Adán. Desde el pecado de Adán y todavía estamos en el mismo asunto. Entonces, desde ese tiempo, la especie humana ha estado o había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato o la relación entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de ¿quién? ¿Eso cambia hoy en día? Sigue igual. Nuestra relación con el cielo es por vía de Cristo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Cuando usted lee el contexto, ya está hablando en el momento del bautismo de Jesús, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y ella está explicando claramente, desde la entrada del pecado, Dios no había hablado, sino que era Cristo el que hablaba. Pero en ese momento del bautismo, el Padre habló. Y sigue diciendo, antes del bautismo, todo ese tiempo, desde la entrada del pecado, se había comunicado con la humanidad por medio de, ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo, porque el Hijo de Dios se encarnó. Sigue aquí en Patriarcas y Profetas, dice, mientras fue inocente, Adán gozó de abierta comunión con su Creador. ¿Usted y yo somos inocentes? Pues seguimos en la misma situación. Pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre. Y únicamente la expiación de Cristo podía eliminar el abismo y hacer posible la transmisión de las bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. El hombre tenía vedada la comunicación directa con su Creador, con Dios, con el Padre. Pero Dios se comunicaría con él, con el ser humano, ¿por medio de quién? Amén. Recuerden que el tema es cómo es, o la pregunta que estamos desarrollando es cómo es que la iglesia ha recibido o ha llegado a tener el testimonio de Cristo. Ya mencionamos que el testimonio de Jesucristo es su declaración y que tener el testimonio de Jesucristo es recibir la declaración de Cristo. Y aquí nos está diciendo, yo creo que está demasiado claro, que aunque, primero que nada, nos está hablando de nuestro Padre Celestial. Antes del pecado había comunión directa. Después del pecado, a través de Cristo y de los ángeles. Y ha comunicado el testimonio a través de personas seleccionadas que le conocemos como profetas. O sea, los profetas son los que reciben directamente el testimonio de Cristo y en representación, vamos a decirlo así, de la iglesia, pues uno dice que la iglesia ha recibido, ha llegado a tener el testimonio de Jesucristo. No es que cada miembro de la iglesia ha tenido la visita o que Cristo le ha hablado directamente, sino que lo hemos recibido a través de los profetas. Lo leímos anteriormente, donde ella dijo que Cristo ha hablado a su pueblo a través de los profetas. Déjame darle para atrás por si acaso. Míralo ahí, ¿no dice? Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. ¿Cómo vamos? ¿Durmiendo? ¿Vamos bien? Yo le dije que a medida que se desarrollaba, ahí vamos afincando un poquito más el asunto. Aquí, esta está en inglés, pero lo traduje. Está en Signs of the Times, se llama Señales de los Tiempos, que fue escrito el 15 de octubre de 1896. Dice, cuando se pronunció la ley, está hablando, en el contexto está hablando de los 10 mandamientos en el monte Sinaí.
Escuchen esto, que está bien bonito. Cuando se pronunció la ley, el Señor, el creador del cielo y de la tierra, y está hablando del Padre, usted va a dar cuenta porque aquí lo dice, vea, estaba al lado de su Hijo. Lo leo de nuevo. Cuando se pronunció la ley, el Señor, el creador del cielo y de la tierra, estaba al lado de su Hijo, envuelto en el fuego y el humo del monte. ¿Qué condescendencia era esta? Que el Dios infinito estuviera al lado de su Hijo, mientras que la ley, que es el fundamento de su gobierno, era dada, le daría a su pueblo un conocimiento inteligente de su voluntad. Y sigue diciendo el texto, el hombre era tan querido por el Creador, y cuando ella menciona el Creador, está hablando de nuestro Padre Celestial, lo leímos anteriormente en el contexto, lo voy para atrás por si acaso, usted está medio durmiendo. Cuando se pronunció la ley, el Señor, el Creador del cielo, estaba al lado de su Hijo. ¿Vamos bien? O sea que cuando dice el Creador, está hablando de nuestro Padre Celestial, porque dice estaba al lado de su Hijo. Entonces, si está al lado del Hijo, tiene que ser el Padre. El hombre era tan querido por el Creador del mundo que le habló a través de Jesucristo con una voz audible, dando pruebas inequívocas de su presencia y majestad. Yo no sé si ustedes captaron la idea, pero lo que nos está diciendo es que en el monte Sinaí, cuando se dio la ley, que se escuchó una voz, que todos lo escucharon, esa era la voz de Cristo. Y que el Padre estaba al lado de él, dando su ley a través de su Hijo. Y que esto, dice ella, es una condescendencia. O sea, ¿qué tanto amor nos tiene el Padre? Que nos ha hablado a través de su Hijo. Lo voy a poner aquí atrás. ¿Qué condescendencia era esta? Que el Dios infinito estuviera al lado de su Hijo, mientras que la ley, que es el fundamento de su gobierno, era dada. Qué hermoso, ¿verdad? Y Cristo fue el que dio esa ley con voz audible. El hombre era tan querido por Dios, por nuestro Padre, que habló a través de Jesucristo con una voz audible. Bendito sea el nombre. El libro Apocalipsis, que es para mí muy revelador, nos enseña aún más ese, digamos, mecanismo que hemos estado viendo en todos estos textos, de cómo es que la iglesia ha llegado a tener el testimonio de Jesucristo. Dice aquí, la revelación de que ¿quién le dio? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, ¿se recuerdan la palabra declarar? Testificar. Y la declaró en, ¿quién la declaró? Lean el texto, no me salten con cosas raras, lean el texto. ¿Quién la declaró? No, ¿quién la declaró? Ahí dice, ¿Dios o Jesucristo? Vamos a ver. Jesucristo. Miren cómo el texto dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio ¿a quién? A Jesucristo, para que los siervos de él conozcan lo que viene pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y si tiene duda, aquí lo ponemos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darle testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién envió el ángel? ¿Para qué? ¿Y de dónde recibió Jesús el testimonio? ¿Vieron cómo es el mecanismo? Que el Padre le da la revelación a Jesucristo y Jesucristo envía por un ángel al profeta, en este caso Juan, su testimonio. Esa es la manera como la iglesia ha llegado a tener el testimonio de Jesucristo. Y usted le suma todo esto, todo lo que leímos anteriormente, que la hermana Guad dijo, es la voz de Cristo la que nos ha hablado en el Antiguo Testamento. Es Cristo que le ha hablado a su pueblo a través de los profetas. Dios y el hombre rompieron esa comunión directa, pero a través de Cristo y los ángeles se comunica con el ser humano. Yo, Jesús, he enviado, ya lo leímos, Jesús es el que ha enviado al ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Se dan cuenta cómo es que la iglesia ha recibido el testimonio de Jesús? Porque Cristo ha enviado, ¿qué dice el texto? Su ángel, sin miedo, su ángel. Y me dijo, el ángel le dice a Juan, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel
para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién le mostró a Juan las cosas que han de suceder pronto según ahí? Lean el texto, no tienen que ni preguntarme, lean el texto ahí. ¿Quién le mostró a Juan las cosas que han de suceder pronto? El ángel. Él lo dice ahí, el ángel. Ahora, ¿quién envió al ángel? El Señor, Cristo. Él lo dijo anteriormente, Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, el Señor. Él envió su ángel a Juan y el ángel le mostró a Juan las cosas que habían de acontecer pronto. El ángel es simplemente, como el nombre lo dice, un mensajero. Cristo es el que le da el testimonio al ángel y el ángel va y se lo entrega, en este caso, a Juan. Aquí voy a leer en el deseado de todas las gentes, dice lo siguiente: el Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis, diciendo que le ha declarado o que le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1, lo que acabamos de leer. O sea que ese ángel al cual Jesús dice, mi ángel, yo he enviado mi ángel, ella dice que se refiere al ángel Gabriel. Y sigue diciendo, y a Juan, el ángel, ¿cuál ángel? Gabriel, le dice, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. ¿Sabe qué es un consiervo? Un compañero. Lo que diríamos un colega. El ángel es un mensajero y Juan también lo es. Sigue diciendo la hermana White, admirable pensamiento que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Recuerden qué es lo que estamos desarrollando, de cómo es que la iglesia ha recibido el testimonio de Cristo. Y lo que nos está diciendo es que Cristo ha enviado su ángel, y aquí nos indica la hermana que ese es el ángel Gabriel. Y el ángel va y le comunica en este caso a Juan, pero también lo hizo en la antigüedad con lo que fueron los profetas antiguos. Por ejemplo, usted busca a Daniel y el mismo asunto. El ángel del cielo vino a Juan. ¿Cuál ángel? Estamos hablando de un ángel, ¿verdad? ¿Cuál? Gabriel, el ángel de Jesús, como él le dice, mi ángel. El ángel del cielo vino a Juan en majestad, con la gloria del cielo reflejada en su rostro. Le reveló a Juan. ¿Quién le reveló a Juan? El ángel que vino con esa gloria del cielo, que es Gabriel, le reveló a Juan escenas de profundo y maravilloso interés concerniente a la iglesia de Dios. Trajo ante él. ¿Quién trajo ante él? El ángel. El ángel trajo ante él los peligrosos conflictos que había de afrontar la iglesia. Vio a la iglesia pasar por terribles pruebas hasta que, purificada y emblanquecida, aparecía victoriosa, gloriosamente salvada en el reino de Dios. El rostro del ángel, ¿cuál ángel? Gabriel, se tornaba más glorioso y radiante de gozo al mostrar a Juan. ¿Quién le mostraba a Juan? Ok. ¿Y quién le mostraba? El triunfo final de la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, aunque Cristo cierto es que está en el cielo, en el santuario celestial, usted y yo no estamos solos. Cristo es el capitán de su iglesia. Y sean marea que ven y marea que van, es el capitán. Él sigue dando ese testimonio porque sus ángeles están a su servicio. Dice la palabra de Dios también en el Espíritu de Profecía que los ángeles son ministros de aquellos que han de alcanzar la vida eterna. Y lo hemos visto como aquí en el estudio de esta noche la iglesia ha recibido el testimonio de Jesús a través de su ángel, en este caso el ángel